Buenos días, jóvenes, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a la clase El Explorador. Doy gracias a Dios porque otra vez más Dios nos ha guardado de este huracán ETA y miren cómo es Dios de bueno con cada uno de nosotros. Lo convirtió en tormenta tropical. Por esa razón debemos dar gracias en todo momento de nuestras vidas a Dios. Vamos a orar para iniciar. Gracias, Señor Jesús, por tus bondades en nuestras vidas, por tus misericordias que cada día son nuevas. Gracias porque nos permites escuchar tu bendita palabra otra vez más, que sea de bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queda con nosotros la hermana. Hola, que el Señor les bendiga y bueno, vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios y la lección para este día se llama Cambia tu enfoque. Y bueno, ¿verdad? El versículo clave se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Yo se lo leo y dice así: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y bueno, si se recuerdan, esta semana yo les pedí de su ayuda para llevar a cabo esta lección y les hacía dos preguntas. La primera es cuánto tiempo se tardan para alistarse, ya sea cuando íbamos a la iglesia o para salir a algún lugar. Las respuestas variaron, unos 10 minutos, 15, 20, 40, una hora. Eso es el tiempo más o menos que se tardan para alistarse. Y la segunda pregunta fue, ¿a qué le prestan atención antes de ir a un lugar? Unos me dijeron que preguntaban a qué lugar vamos, van viendo el camino, otros preguntan para saber el clima y dependiendo del clima así mismo es la ropa. Entonces empiezan a preguntar o a sondear más o menos al lugar donde van a ir. Sabe que agradezco a sus respuestas y bueno, ¿verdad? Estas preguntas nada más me confirman que casi todos, la mayoría, se prestan atención a sí mismo que a los que los rodean. Ninguno, nadie, no digo que las respuestas estén malas, pero nadie se pregunta cómo va mi hermano, mi mamá, mi papá o mis abuelos en caso si van, sino que pensamos en nosotros mismos porque de acuerdo a eso es lo que nosotros nos llevamos y es la naturaleza. Nos cuesta muchas veces pensar en los demás antes que a nosotros mismos. ¿Verdad? Generalmente eso no sucede. Y bueno, y justamente en esta clase nosotros veremos tres cosas muy importantes. Y la primera es que al pensar y actuar como Jesús tomaremos en cuenta a los demás antes que a nosotros mismos. Segundo, que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros debe de darnos la misma disposición de sacrificarnos por los demás. Y tercero, que la resurrección de Jesús nos da el poder para vivir por Él y servir a los demás. Y bueno, arrancamos entonces con la primera parte de esta lección y se llama Humildad, la muerte del yo. ¿Saben? Han escuchado más de alguna persona que dicen yo aquí, yo allá, yo puedo, yo hice y bueno, etcétera, el yo. Y bueno, la Biblia en esta clase nos va a enseñar a cómo cambiar nuestro enfoque, a pensar primero en los demás antes que a nosotros mismos. Y leamos lo que nos dice, vamos a estudiar el libro de Filipenses, capítulo 2, los versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Aquí menciona y resalta o qué significa lo que dice aquí, sentir lo mismo. Sabemos que como personas, ¿verdad? Somos humanos, les repito,
Tenemos distintas perspectivas, distintas maneras de pensar, distintos puntos de vista, pero debemos estar unidos en el propósito de comunicar el mensaje de Cristo. Eso como hijos de Dios. Pero también como hijos de Dios debemos tener propósitos individuales y en común. Algunos propósitos comunes que podemos mencionar es adorar a Dios, llegar a conocerlo mejor, ayudar a los demás de manera práctica e influir a que otros puedan seguir y conocer de Cristo. Siempre en Filipenses 2, del versículo 3 al 5, nos menciona cuál es la actitud que deberíamos tener nosotros con Cristo. Y precisamente habla de una palabra, dos palabras más bien, vanagloria personal. ¿Y qué es vanagloria personal? ¿Será que usted se ha preguntado qué es? Y vanagloria personal es cuando se busca el interés individual a expensas de lo que sea, afectando incluso a los demás, llevárselo en la colada. En este punto debemos tener mucho cuidado, chicos. Ustedes que se están formando, que están creciendo, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen lo que sea sin importar si dañan a otros. Y nosotros como hijos de Dios no tenemos que ser así. Ustedes, ya que se están formando para llegar a ser esos profesionales exitosos, debemos tener presente siempre y muy claro ahí en nuestro pensamiento la humildad. Y ojo, que la humildad no es andar con la cabeza agachada, así con la mirada hacia abajo, que nos topa, ¿verdad? Acá, no, eso no es humildad. No, claro que no. ¿Qué es la humildad? Dice un concepto que la humildad significa reconocer que nuestras debilidades y limitaciones, no somos perfectos, no somos sabelotodo, ¿verdad? Pero sin embargo Dios nos ayuda a podernos manejar. Siempre, ¿verdad? No se nos olvide que dar el crédito ¿a quién? A Dios. Y también a las demás personas que nos ayudan en el éxito. Lo que nosotros logramos no es por nuestra propia fuerza. No. Recordemos, ¿verdad? Que nosotros mismos no podemos. Dios nos da la sabiduría. Él nos da el éxito, nos da la inteligencia y sobre todo pone la gracia en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Y bueno, ¿verdad? Aquellos también hay que darles el mérito a nuestros padres, o en ustedes en su caso, chicos, porque ellos invierten, ellos les dan económicamente, les dan la ropa, el estudio, les compran. Bueno, hoy en día tienen que tener una buena computadora para las clases virtuales, ¿verdad? Hay que saber agradecer a aquellos que nos ayudan económicamente, moralmente en nuestra formación. La humildad no es cosa natural, claro que no. Eso tenemos que aprenderlo, de que hacer humildes de alguien, de Dios. Dios nos dio un ejemplo exagerado de la humildad y lo hizo a través de su único hijo. Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 13, nos relata un claro ejemplo de la vida de Jesús en la tierra durante la última cena, antes de su arresto, antes de que Dios fuera crucificado. Este hecho nos ilustra algo muy importante del servir el uno con el otro, de humildad y amor. A veces nos va a pedir que hagamos ciertas cosas que están debajo de nuestras habilidades, o que dejemos a un lado nuestras propias preferencias por el bien de los demás. Es muy importante la forma en cómo reaccionamos ante estas peticiones cuando nos piden dejar algo que nosotros es nuestra preferencia por ayudarle a los demás. Eso, ahí se identifica el verdadero espíritu de humildad y servicio que puede haber en nosotros. Jesús, repito, es un ejemplo extraordinario para nuestras vidas. El Hijo de Dios, Él siendo Hijo de Dios perfecto, con gran poder, con gran majestuosidad, dice la Biblia que nuestro Dios se humilló. ¿Y quién o quiénes somos nosotros para no humillarnos? ¿Qué tenemos más? Claro que no somos más que Dios, ¿verdad? Dios, Él se entregó por amor, por completo, y dejó la gloria en el cielo para sufrir por usted y por mí. Eso que no se nos olvide. Jesús no solamente sirvió, sino que se sometió a la voluntad de su Padre y fue obediente hasta la muerte. Y ojo, que no fue cualquier muerte, sino que fue
una muerte de cruz donde sufrió por la misma humanidad, por su mismo pueblo, desprecio, señalado, tantas cosas, ¿verdad? Lo que Jesús le esperó en ese momento fue tan difícil. Y saben que Dios no había pecado en él para poder sufrir lo que él sufrió, ese castigo, ¿verdad? No había defecto alguno, dice la palabra de Dios en Jesús, para que él sufriera todo lo que aguantó, para que esa muerte, ¿verdad?, fue la forma perfecta en ofrecer su vida por amor a nosotros. Ese fue un sacrificio perfecto por sus pecados, por mis pecados. Jesús se hizo siervo y dio lo máximo de su vida por nosotros. Así que si podemos pensar primero antes en los demás que a nosotros mismos, se percatan, ¿verdad?, que el amor de mamá muchas veces dan lo mejor a sus hijos, ¿o no? Cuando a ella les hacen una buena comida, les sirven lo mejor a usted y muchas veces ellas se quedan con lo más poquito, pero ese es el perfecto amor. Así es nuestro Dios. Él dio lo mejor que él tenía, que fue su Hijo Jesús. Y en segundo lugar vamos a ver servicio, vivir para servir. En Hechos 13, del 28 al 30, nos relata también, como bien sabemos, que el mismo pueblo de Dios, y bien tremendo, fue el mismo pueblo de Dios que señaló a Jesús. ¿Sabía usted? La envidia que Satanás sembró en los sacerdotes contaminó el corazón y los pensamientos. En este pasaje vemos que Jesús no tenía ningún motivo para ser castigado, pero la muerte era parte del castigo, no de él, sino de la humanidad por desobedecer a Dios. Nacemos pecadores, pero Jesús fue concebido del Espíritu Santo y vivió una vida sin pecado. La muerte no tenía ningún derecho legítimo sobre él. El sacrificio de Jesús a través de la muerte por nosotros y que su resurrección aseguró poder para nosotros, porque él resucitó. Podemos tener la seguridad completa y eterna con él. Jesús tomó nuestra fragilidad, su fragilidad, la mía, para que nosotros podamos recibir su poder. Y si se pregunta, pero hermana, ¿qué tipo de poder? ¿Será que voy a poder levantar un vehículo? No se refiere a eso. El Espíritu Santo nos da poder para poder vencer el pecado, las tentaciones, dice la Biblia, para que testifiquemos de Cristo y seremos resucitados para vida eterna cuando Dios venga por su pueblo o nos lleve. Él nos da el poder también para servir a Dios con eficacia. Solo es de mantenernos firmes y puesta nuestra fe en Dios. Llegar a ser como Jesús no es de un día para otro, hermano, joven, chico. No, es un proceso, menciona la Biblia. Es cierto que recibimos la salvación en un momento, claro que sí, pero estamos continuamente en el proceso de ser perfeccionados. Y bueno, para ir terminando, yo les voy a recordar que hay 3 puntos claves que tenemos que seguir. Primero, seguir el ejemplo de Jesús, poner las necesidades y los intereses de los demás por encima de los nuestros. Segundo, Jesús puso nuestras necesidades en primer plano. En primer plano, ¿por qué? Cuando vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Y Él resucitó de la muerte y nos dio esperanza de una relación con Dios. Y 3, renunciemos al egoísmo y vivamos para servir a Dios y a los demás. Cuando nosotros tengamos este enfoque tal como el Señor nos quiere, ¿verdad? Que vivamos una vida agradable a Él, créanme que serán jóvenes muy exitosos. Y no se olvide de poner en primer lugar a Dios. No se olvide en que cada éxito que usted tenga de aquí en adelante, póngalo, porque no es su mérito, es el mérito de nuestro Padre Celestial. Así que esa ha sido la clase y queda mi hermana Marisela con la oración de despedida. Dios les bendiga. Bueno, jóvenes, damos por terminada la enseñanza de esta mañana. Confío en Dios que hayamos aprendido algo nuevo. Vamos a orar para despedirnos. Muchas gracias, Padre, por esta hermosa palabra que escuchamos en esta mañana. Que sea de bendición para nuestras vidas. Guarda la vida de los jóvenes, Señor. Ayúdanos a ser obedientes cada día y que siempre estemos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor.
Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.